Nunca olvidaré el momento exacto en que mi esposo dejó de ser mi esposo. No fue cuando cerró la puerta, no fue cuando hizo su maleta. Fue antes, mucho antes. En la forma en que me miró, como si yo ya no estuviera. Esa noche, todo parecía normal. Demasiado normal. Nuestra hija dormía sobre mi pecho, su respiración suave, tranquila. Sus pequeños dedos sujetaban mi camisa, como si confiara en que yo seguiría ahí al despertar. Y yo, no me movía. Ni siquiera respiraba profundo. Tenía miedo de romper ese momento, el único que aún se sentía real. El reloj marcó la medianoche. Daniel no estaba en casa. No era algo nuevo. Pero esa noche, se sentía diferente. El silencio no era paz, era vacío. Un vacío pesado, que llenaba toda la habitación. Con cuidado, puse a Emma en el sofá. La cubrí con una manta ligera. Y susurré. Aquí estoy. No sé si lo dije por ella. O por mí. Entonces, la puerta se abrió. No hizo ruido. Pero lo sentí. Sus pasos, lentos, medidos. No parecía cansado, parecía decidido. Me levanté, limpié mis manos en mis jeans. Como si hubiera hecho algo mal. Llegas tarde, dije en voz baja. No respondió de inmediato. Cuando finalmente lo miré, supe que algo había cambiado. No miró a Emma. Ni una sola vez. Y eso, me dolió más que cualquier palabra. Tenemos que hablar, dijo. Hay frases que suenan normales. Hasta que escuchas el tono equivocado. Está bien, respondí. Pero mi estómago, ya se había hundido. Miró el apartamento. Pero no como alguien que está en casa. Más bien, como alguien que se despide. No puedo seguir con esto. Así, sin más. Palabras simples, limpias, preparadas. Parpadeé, esperando más. Una explicación, una razón, algo. ¿Con qué? Pregunté. Con esto, repitió. Esto. Miré a mi alrededor. Nuestro hogar, nuestra vida. Todo lo que habíamos construido poco a poco. Estamos cansados, es normal. Emma es pequeña, todo va a mejorar. Negó con la cabeza. No estaba enojado. Solo, terminado. No va a mejorar. Emma se movió un poco. Y sin pensarlo, me acerqué más a ella. Como si pudiera protegerla, de algo invisible. He estado pensando en esto, dijo. Necesito algo diferente. Diferente. La palabra quedó en el aire. ¿Diferente de qué? Pregunté. De mí. De su hija. ¿Quieres un descanso? No, exhaló. Me voy. El aire se volvió pesado. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez, para siempre. Y ahí estaba. Sin gritos, sin pelea. Solo una decisión, en la que yo no existía. Lo miré, buscando algo familiar. Algo del hombre que conocí. No encontré nada. ¿Y Emma? Pregunté. La miró, solo un segundo. Haré lo que pueda. Pero sus palabras sonaban vacías. Y esta noche me quedaré en otro lugar. Asentí, lentamente. Como si esto fuera un plan acordado. Como si yo ya supiera. Pero no pregunté más. Porque entendí algo en ese momento. Las respuestas no cambiarían nada. Él caminó hacia la habitación. Abrió cajones, sacó ropa. Cerró una maleta. Yo me quedé ahí. Junto a Emma. Moviendo mi mano lentamente sobre el sofá. Intentando sentir algo real. Minutos después, volvió. Con una bolsa al hombro. Se detuvo en la puerta. Como esperando que dijera algo. No lo hice. Cuídate, dijo. Como si fuera un desconocido. Conduce con cuidado, respondí. Abrió la puerta. La luz del pasillo entró por un segundo. Y luego, se fue. La puerta se cerró. Suavemente. Y eso fue todo. Sin ruido.
Sin drama. Solo, silencio. Me senté junto a Emma. La abracé fuerte. Escondí mi rostro en su cabello. Aquí estoy, susurré. Y esta vez. Sabía exactamente lo que significaba. No lo perdí esa noche. La verdad es que ya lo había perdido, mucho antes. La mañana siguiente, no se sintió como un nuevo comienzo. Se sintió como si algo ya hubiera terminado, sin que yo lo notara. Emma despertó antes del amanecer, como siempre. Se estiró, parpadeó lentamente. Y cuando me vio, sonrió. Como si nada hubiera cambiado. La abracé un poco más fuerte de lo normal, dejando que sus pequeños brazos rodearan mi cuello. Los niños no entienden la ausencia. Al menos, no al principio. «¿Papá?», preguntó con voz suave. Por un segundo, dudé. «Salió temprano», respondí. La mentira salió demasiado fácil. Demasiado suave. La llevé a la cocina. Abrí el refrigerador. Silencio. Leche, medio cartón. Huevos, 3. Y un recipiente, que ni recordaba haber cocinado. Me quedé mirando, más tiempo del necesario. Como si las cosas fueran a cambiar, si esperaba lo suficiente. Pero no cambiaron. Le preparé el desayuno. Hice café. No lo tomé. Revisé mi teléfono, 1 vez, 2, 10 veces. Nada. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin explicación. Para el mediodía, ya no esperaba nada. Y eso, debería haber sido mi respuesta. Pero la verdad es que yo estaba acostumbrada a esperar. Esperar atención. Esperar cariño. Esperar que alguien, finalmente me eligiera. Todo empieza cuando eres niño. Y ni siquiera te das cuenta. En mi casa, el amor no era algo automático. Era algo que tenías que ganar. Mi padre trabajaba todo el día. Y hablaba poco. Mi madrastra creía que reglas eran lo mismo que cuidado. Había orden, sí. Pero no había calor. Aprendí temprano a leer el ambiente. A no hacer ruido. A no causar problemas. Cuando nacieron mis hermanos menores, me convertí en parte del sistema. Ayudaba, sin que me lo pidieran. Callaba, sin que me lo exigieran. Y en algún punto, empecé a creer algo peligroso. Que si hacía todo bien, alguien, algún día, me diría: «Tú importas». Pero nadie lo dijo. Entonces, cuando Daniel apareció en mi vida, yo no solo lo vi a él. Vi una oportunidad. Nos conocimos en un día cualquiera. Yo estaba trabajando turnos dobles. Tratando de sobrevivir. Y él, simplemente, se detuvo a hablar conmigo. No fue una conversación superficial. No fue por educación. Me preguntó cómo estaba. Y escuchó. Eso fue suficiente. Para que yo me quedara unos minutos más. Tenía una forma de hablar. Que hacía que todo pareciera fácil. Como si la vida no fuera una lucha. Sino algo que se construye, juntos. Hablaba de sus planes. De su futuro. De cómo todo iba a mejorar. En ese momento, sonaba a confianza. Ahora sé que era otra cosa. Al principio, era constante. Y eso, es lo que realmente te atrapa. Los mensajes. Los detalles. El recordar cosas que dijiste días antes. Me hacía sentir vista. Piensas demasiado, me decía, sonriendo. La vida no tiene que ser tan difícil. Yo reía. Aunque una parte de mí no estaba segura. Pero quería creerle. Quería creer que la vida podía ser más fácil. Cuando empezamos a salir, todo fluyó rápido. No de forma impulsiva. Sino natural. Encajaba en mi rutina. Sin romperla. O eso creía. Había señales, claro. Siempre las hay. No duraba mucho en los trabajos. Siempre había una razón. Un jefe que no lo valoraba. Un sistema injusto. Personas que no entendían su potencial. Yo lo veía como ambición.
No se conformaba. Eso me decía. No hablaba mucho de dinero. Y cuando lo hacía, siempre era sobre el futuro. Algo mejor viene. Nunca pregunté demasiado. No quería parecer desconfiada. Y sin darme cuenta, empecé a llenar su silencio, con esperanza. Cuando llegue a donde quiero, todo será diferente, decía. Y yo creí que eso nos incluía a nosotros. No noté cuántas veces después reemplazaba ahora. No pregunté. ¿Por qué yo pagaba más? ¿Por qué sus transiciones duraban cada vez más? Porque en todo lo demás, él me daba algo que nunca había tenido. Atención. Cariño. La sensación de ser elegida. Y cuando has vivido sin eso, no lo analizas. Lo aceptas. Recuerdo la noche en que dijo que me amaba. No fue grande. No fue dramático. Solo, real. No quiero perderte, dijo. Y sin saberlo. Esa frase definió todo lo que vino después. Porque desde ese momento, yo empecé a aferrarme, más de lo que debía. Desde ese momento, empecé a sostener todo, yo sola. Sin darme cuenta, me convertí en el equilibrio de una relación que ya estaba inclinada. Nos mudamos juntos. Un pequeño apartamento, nada especial. Pero para mí, significaba todo. Recuerdo el primer día. La luz entrando por la ventana. El polvo flotando en el aire. Y Daniel, abrazándome por detrás. Que este es solo el comienzo, dijo. Y yo, le creí. Durante un tiempo, parecía cierto. Cocinábamos juntos. Veíamos televisión tarde en la noche. Hablábamos de planes, de viajes, de un futuro mejor. Pero siempre había una frase. Que se repetía como una promesa. Cuando todo mejore. Esa frase se convirtió en una excusa. Para todo lo que no estaba bien. El dinero era poco. Pero yo trabajaba más. Daniel cambiaba de trabajo constantemente. Siempre buscando algo mejor. Algo que nunca llegaba. Cada vez que algo fallaba. Tenía una razón perfecta. No vale la pena ese lugar. Te estoy pensando a largo plazo. Algo grande viene. Y yo, ajustaba mi vida alrededor de eso. Pagaba más. Trabajaba más. Esperaba más. Hasta que, un día, todo cambió. Estaba sentada en el baño. Mirando una prueba, con 2 líneas. Embarazada. El mundo se detuvo por un segundo. No me moví. Solo escuché mi respiración. Y el silencio del apartamento. Cuando se lo dije, Daniel se quedó quieto. No estaba feliz. Pero tampoco enojado. Solo, inmóvil. Luego, sonrió. Podemos hacerlo, dijo. Vamos a estar bien. Esa palabra. Vamos. Significó todo para mí. Esa noche, habló más de lo normal. Sobre ser padre. Sobre responsabilidad. Sobre cambiar. Un hijo cambia todo, dijo. Voy a ser diferente. Y yo, me aferré a eso. Más de lo que debía. El embarazo fue extraño. Lento, y rápido al mismo tiempo. Mi cuerpo cambiaba. Mi vida cambiaba. Sin pedir permiso. Daniel intentaba, a su manera. Iba a algunas citas. Hacía preguntas. A veces traía comida. Pequeñas cosas. Pero para mí, eran pruebas. Pruebas de que estaba creciendo. De que estaba cambiando. Pero también, había ausencias. Seguía fuera, más tiempo del que estaba en casa. Seguía hablando del futuro. En lugar del presente. Y yo, lo notaba. Pero no decía nada. Porque cada vez que intentaba, él decía algo que me hacía quedarme. Confía en mí. Tengo un plan. Todo va a mejorar. Y yo, confiaba. Emma nació, en una tarde tranquila. Antes de lo esperado. Pero fuerte. La primera vez que la sostuve. Todo desapareció. El miedo, el cansancio, el ruido.
Todo. Solo ella y yo. Daniel estaba a mi lado. Mirándola. Es perfecta, dijo. Y por un momento. Todo encajó. Tomamos fotos. Enviamos mensajes. Dejamos que el mundo creyera que éramos una familia completa. Las primeras semanas fueron un caos. No dormíamos. Emma lloraba. Yo apenas podía pensar. Daniel ayudaba, al principio. Cambiaba pañales. La sostenía. Una vez, se quedó despierto toda la noche, para que yo durmiera. Pero poco a poco. Eso cambió. Tengo que descansar. Trabajo mañana. No puedo funcionar así. Excusas, que sonaban lógicas. Pero había una verdad. Que no decía. Yo había sido más constante que él. Pero no discutí. Estaba cansada. Demasiado cansada, para contar puntos. Así que, hice lo que siempre hacía. Me adapté. Aprendí a vivir con poco sueño. A hacer todo con una mano. A sostener a un bebé, mientras sostenía mi mundo. Daniel empezó a dormir en la sala. Al menos uno de los dos debe descansar bien. Sonaba lógico. Pero creó distancia. Dejó de escuchar los llantos. Dejó de despertar. Dejó de vivir lo que yo vivía. Para él, era temporal. Para mí, era constante. Los días pasaron. Emma creció. Sonreía más. Lloraba menos. Reconocía mi voz. Me buscaba, sin pensarlo. Está muy apegada a ti, dijo Daniel una vez. Claro, estoy con ella todo el día. Él asintió. Pero no dijo nada más. Y ahí, todo quedó claro. Él no se estaba adaptando a nuestra vida. Solo, estaba esperando otra. Y yo, aún no entendía. Que en esa vida, yo no estaba incluida. El primer quiebre no llegó con una pelea. No hubo gritos, ni puertas cerradas. Llegó, con algo pequeño. Un mensaje. Era una tarde normal. Emma estaba en su silla, jugando con una cuchara. Golpeando la bandeja, una y otra vez. Yo estaba en la cocina, lavando platos. El teléfono de Daniel estaba sobre la mesa. La pantalla se encendió. No quería mirar. Pero lo hice. Solo un segundo. Un nombre que no conocía. Y un mensaje que no necesitaba explicación. Te extraño, el fin de semana no fue suficiente. El agua seguía corriendo. Pero mi mano se quedó inmóvil. Mi mente intentó buscar otra explicación. Otro significado. Pero mi cuerpo ya lo sabía. Secó mis manos lentamente. Como si moverme rápido lo hiciera real. El teléfono vibró otra vez. ¿Ya le dijiste? El aire cambió. Emma rió. Pero ese sonido se sentía lejano. No abrí el mensaje. No revisé nada más. No lo necesitaba. Cuando Daniel salió del baño. Yo seguía en el mismo lugar. Dejaste tu teléfono, dije. Lo tomó, miró la pantalla. Y por un segundo. Solo un segundo. Algo cambió en su cara. No fue culpa. No fue miedo. Fue reconocimiento. ¿Quién es ella? Pregunté. Sin gritar. Sin acusar. Solo, la verdad. No lo negó. Y en ese momento. Todo terminó. No por lo que vi. Sino por lo que él no dijo. Y no quería que te enteraras así, dijo. No dijo no es lo que piensas. No dijo no significa nada. Solo, aceptó. Emma dejó caer la cuchara. El ruido llenó el silencio. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Unos meses. Unos meses. Las noches largas. Los fines de semana. Las ausencias. Todo encajó. ¿Quién es? Se llama Lauren. El nombre no significaba nada. Aún. Ella sabe lo que quiere, añadió. Es estable.
Me quedé en silencio. ¿Y yo no? Pregunté. Él dudó. Pero no lo negó. Con ella, todo es más ligero. Ligero. Esa palabra dolió más que todo. ¿Somos pesados para ti? Yo, y tu hija. No dije eso. Sí lo dijiste. Emma empezó a quejarse. Confundida, incómoda. La tomé en brazos. La acerqué a mí. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. Me enfoqué en su respiración. En su calor. Para no romperme. No planeé que pasara, dijo Daniel. Simplemente pasó. Qué conveniente, respondí. Él empezó a caminar, inquieto. No entiendes. He intentado. Pero esta vida no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Pregunté. Silencio. Que estaría más adelante. Que no me sentiría atrapado. Atrapado. No estás atrapado, dije. Eres esposo, eres padre. Me miró. Como si yo no entendiera nada. Ese es el problema. El silencio fue definitivo. ¿Qué quieres, Daniel? Quiero salir de esto. Claro. Simple, directo. Final. ¿Y ella? Sí. No hubo disculpa. No hubo duda. Solo, decisión. Debería haber gritado. Debería haber llorado. Pero no lo hice. Porque en el fondo. Ya lo sabía. ¿Quién? Pregunté. La miró, otra vez, igual que antes. Distante. Voy a ayudar. Pero ya no estaba. Ya te fuiste, respondí. No discutió. Tomó sus cosas. Sus llaves. Su teléfono. Como si ya lo hubiera hecho antes. Pasaré en unos días. Para hablar. Hablar. No había nada que hablar. Abrió la puerta. La luz entró. Y luego, se fue. Otra vez. Emma se movió en mis brazos. Confundida. La abracé fuerte. Todo está bien, susurré. Pero no lo estaba. Me quedé ahí. En silencio. Pero esta vez, era diferente. Ya no era vacío. Era claridad. Por primera vez. No estaba esperando que algo cambiara. Porque ya había cambiado. Y esta vez. Era definitivo. 2 días después, llegó la primera factura. La miré. La puse junto a las otras. Como si ordenarlas. Las hiciera más pequeñas. Pero no lo hizo. Emma jugaba en el suelo. Apilando bloques. Cada vez que se caían. Lo intentaba otra vez. Sin miedo. Sin dudas. Solo, intentando. Ese día, hice una lista. Comida. Renta. Medicinas. Los números, no cuadraban. Llamé a Daniel una vez. No respondió. No dejé mensaje. Vendí algunas cosas. Lo necesario, y un poco más. Pero no era suficiente. No dormía bien. No por Emma. Por el silencio. Ese silencio. Que te obliga a pensar. En todo lo que no quieres ver. Busqué trabajo. Pero había límites. Emma era muy pequeña. Y yo, no tenía ayuda. Cada puerta, pedía algo. Tiempo, estabilidad, flexibilidad. Cosas, que no tenía. Un día, fui a la farmacia. Conté el dinero 2 veces. Compré solo lo necesario. Nada más. Al salir, el aire estaba frío. Emma tomó mi mano. Y en ese momento, entendí algo. Ella no necesitaba explicaciones. Solo, necesitaba que yo estuviera. Y eso, sí podía dárselo. 3 días después, alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie. Miré el reloj, 1:30. Emma estaba en el sofá, pasando páginas de un libro, sin leer realmente. Abrí la puerta.
Y me quedé quieta. Era Lidia, la madre de Daniel. Nunca había venido antes. Nunca. Siempre había mantenido distancia. Educada, pero lejana. Pero ese día, estaba ahí. Espero no molestar, dijo. Su voz era tranquila. Pero había algo diferente. No frialdad. Algo más cercano a preocupación. Pasa, respondí. Entró despacio. Mirando el apartamento. No juzgando. Evaluando. Las facturas. Los espacios vacíos. Los pequeños cambios, que decían todo. Emma la vio, y sonrió. Hola. Lidia se agachó un poco. Y por primera vez, le escuché hablar con suavidad. Hola, cariño. Luego me miró. ¿Podemos hablar? Asentí. Nos sentamos frente a frente. Hablé con Daniel, dijo. No pregunté qué dijo. No importaba. Lo siento. La miré, sorprendida. ¿Por qué? Por mi hijo. No hubo excusas. No hubo defensa. Tomó una mala decisión. El silencio fue diferente esta vez. Tú y Emma necesitan apoyo, continuó. Algo en mi pecho se tensó. No estaba acostumbrada a eso. Puedo arreglármelas, dije automáticamente. Negó con la cabeza. Quizás, pero no deberías hacerlo sola. No era presión. Era claridad. Tengo espacio. Una habitación. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Miré mis manos. Pensé en las facturas. En el cansancio. En el miedo silencioso. Luego miré a Emma. Y entendí. Está bien, dije. Lidia asintió. No con orgullo. Con certeza. Y así, empezó todo de nuevo. Vivir en la casa de Lidia, fue extraño al principio. Todo era ordenado. Tranquilo. Estable. Demasiado estable. Pero poco a poco. Se volvió normal. Emma se adaptó rápido. Más rápido que yo. Corría por la casa. Seguía a Lidia. Hacía preguntas. Y Lidia respondía. Sin mucha emoción. Pero con paciencia. Encontraron su ritmo. Y yo, el mío. Empecé a buscar trabajo. A reconstruir, poco a poco. Reescribí mi historia. No como lo que me faltaba. Sino como lo que podía hacer. Cuidado infantil. Paciencia. Organización. Habilidades, que siempre tuve. Pero nunca valoré. Publiqué un anuncio. Pequeño, simple. Y llegó una oportunidad. Un niño, llamado Mateo. Callado, distante. Había perdido a su madre. No necesitaba ruido. Necesitaba calma. Y yo, sabía dar eso. Empecé a trabajar. Días, semanas, meses. Todo cambió, lentamente. Emma creció. Mateo empezó a sonreír. Y yo. Dejé de esperar. Dejé de revisar el teléfono. De buscar mensajes que no llegarían. Por primera vez. No estaba intentando que alguien me eligiera. Yo, estaba eligiendo. Mi vida. Mi tiempo. Mi paz. 3 años pasaron, sin drama. Solo, constancia. Hasta que un día. Daniel volvió. Tocó la puerta. Como si nada hubiera pasado. Sonrió. Como antes. ¿Te ves bien? No respondí con emoción. Tú también. Estaba cerca, pensé en pasar. Miró la casa. La estabilidad. Algo que no esperaba ver. ¿Puedo entrar? Antes, habría dicho que sí. Ahora, dudé. Emma miró desde atrás. ¿Quién es? La pregunta lo golpeó. Es alguien que conocía, dije. Su sonrisa cambió. Soy tu padre, dijo él. Emma lo miró. Y luego a mí. Ok.
como si no significara nada. Y no lo significaba. Quiero hablar, dijo Daniel. Arreglar las cosas. Lo miré. Y no hay nada que arreglar. Las personas cambian. ¿Tú cambiaste? No respondió. No funcionó con ella, admitió. Claro. ¿Y ahora, quieres volver? Silencio. Quiero ser parte de esto. Por Emma. Miré a mi hija. Tranquila, feliz, completa. Que ella ya tiene todo lo que necesita, dije. Personas que se quedan. Eso fue suficiente. Daniel dio un paso atrás. Por primera vez. No tenía palabras. Me miró. Y no me reconoció. No me necesitas, dijo. No. ¿Y ella? Necesita estabilidad, no promesas. Asintió, lentamente. Supongo que me equivoqué. Sí. Se quedó un segundo más. Cuídate. Tú también. Cerré la puerta. Suavemente. Sin ruido. Sin dolor. Solo, cierre. Hace 3 años, él pensó que me dejó sin nada. Pero en realidad, me dejó con todo lo que necesitaba. Para convertirme en alguien que ya no lo necesita. Si alguna vez tuviste que reconstruir tu vida. Desde cero. Quiero leerte. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan historias reales, profundas. De fuerza silenciosa. Suscríbete. Aquí, seguimos creciendo juntos.